qué brillo quiero que centellee en los cristales de ese candelabro que nos alumbra. ¿Por qué escogí ser orador? Porque así también les puedo comprender que mientras me ponga a gritar al final de los concursos, cuando no me gusta el resultado, mientras me crea mucho, mientras ocupe las redes sociales para poner disparates, mientras tome actitudes pedantes, me volveré menos orador. Así es esto de la oratoria. Somos como los moles negros de Oaxaca y de Puebla, viviendo una batalla campal para asegurarnos en el corazón de las personas. Ofensiva de Chihuahua, contraataque de metáforas y argumentos, a la carga con chile ancho, cacahuate, chocolate y nuez. ¿Por qué escogimos ser oradores? Porque la oratoria también es culinaria. Somos oradores por elección, porque esta es una variante de la vida. Con la oratoria hemos descubierto cómo vivir en el interior de un libro, cómo vivir en el médula espinal de una revolución, para qué vivir en el corazón del ser amado, para qué vivir en la queja y en la acción. Quiero que se derrumbe toda Puebla con su teatro, que respondamos las 32 naciones que competimos hoy aquí. ¿Por qué escogimos ser oradores? Porque así también escogimos nuestra vida, porque al escogerle ella decidimos premeditadamente de qué vientre surgir, qué cordón umbilical cortar y qué llanto queremos llorar el día que tomamos una tribuna, que es el mismo día que hemos nacido. Nazcan una y otra vez en Puebla, nazcan una y otra vez para alumbrar a México. Muchas gracias. Bicampeón nacional de la oratoria infantil en nuestro país. Ahora me permito presentar a los 8 finalistas. Iniciamos con el estado de Chiapas. Pido la presencia en este escenario de Ángel de Jesús Herrera Águila. Recibamos con un aplauso fuerte también a Iván Adel Chipeña Estrada, del Distrito Federal. De Durango, Marnesia Oliva Guerrero. Del Estado de México, Marisela Gastelú Ucerralde. De Hidalgo, Josep John García Sánchez. Y del estado anfitrión de la bella Puebla, Karina Santellán Hernández. De Tamaulipas, María Isabel Cobos Lerma. De Yucatán, Ángel Daniel Torruco González. Ellos son nuestros 8 finalistas. Ahora cedo el uso de los micrófonos al presidente del jurado, el licenciado Enrique Soto Izquierdo, para que dé a conocer quiénes son los 4 finalistas que pasan a la etapa del debate presidencial. Señores y señoras, jóvenes concursantes, todos quienes nos acompañan el día de hoy, estamos llegando a la fase final del concurso. Ha tenido un éxito extraordinario la anterior en su inicio del debate parlamentario. De este debate parlamentario es ejemplarmente conducido por ustedes. No podemos excluir a ninguno en el mérito de haberle dado extraordinario relieve a esta contienda. Sin embargo, estamos obligados, por la mecánica acordada,
a reducir el número de 8 a 4 en esta instancia para participar en la fase finalísima que va hacia el debate de tipo presidencial con solo 4 participantes. Este jurado ha hecho la decisión necesaria, pero exhorta vivamente a los que no estén incluidos en esta a que estén preparados para la siguiente, porque realmente tienen méritos evidentes. La diferencia ha sido realmente de matiz, marginal. No encontramos que haya ninguno que descuelle de modo tal que los demás no merecieran algún estímulo, algún reconocimiento. Y así lo hacemos en este momento. Los compañeros que van a participar en esta cuarta y última fase del concurso son los siguientes. De Chiapas, Distrito Federal, de Durango, Margreste, y de Yucatán, Ángel Cabrera. Si quieren, ahora procederemos a que vayan escogiendo su turno, a sortear su turno en el aula correspondiente. Número 3.
quiere, por favor, el primero en el turno, pasar a tu tema. ¿Conserva algún valor el Pacto por México? ¿En qué momento toca la campana? ¿Fue escuchado bien el nombre del tema? El tema es: ¿conserva algún valor el Pacto por México? Muy buenas tardes. Sin duda, el día de hoy, en esta ágora, en el teatro más importante de Latinoamérica, es importante tomar un punto esencial en la agenda política. La idea de preguntarse si tiene algún valor el Pacto por México en nuestra nación y en nuestro país tiene elementos importantísimos. En primera instancia, cuando se declara que Enrique Peña Nieto se declara presidente constitucional de nuestro país, se establece elementos puntuales para que los partidos, ante la ineficiencia de nuestra democracia, que se había transformado en una partidocracia completa, funcionara el poder legislativo de forma fehaciente y así el poder ejecutivo tuviera una función clara. Es por eso que a través de las reformas constitucionales que han tenido a lo largo de este sexenio tenemos puntos importantes. En primera instancia tenemos la reforma educativa, que fue una reforma de gran calado que trata de transformar la realidad y poner elementos de calidad. Posteriormente, en materia económica, la competitividad debe ser uno de los elementos que sin duda muestran. Posteriormente sería la reforma en telecomunicaciones, la cual daría elementos de competitividad en igual materia, pero sobre todo con las televisoras y la regulación de las mismas. Posteriormente, el Pacto por México tiene 5 ejes vectores que son de vital importancia. En primera instancia, una sociedad de derechos y libertades, de transparencia, de rendición de cuentas. Posteriormente, gobernanza democrática. No hay que olvidar también los puntos de establecer elementos de transparencia y competitividad y sobre todo una economía de mercado fehaciente y plena. Estos puntos, cuando se establecieron en el Pacto por México, en el campo internacional se hacía una pregunta: ¿es este pacto el cual limita al Congreso o es un pacto que trata de darle funcionalidad al Congreso? Lo cierto es que el mismo Pacto por México establece un elemento importantísimo en la democracia de nuestro país. Sin duda es el ejercicio de la libre competencia también entre los partidos. Porque sin duda va a existir elementos de estira y afloje en la democracia, pero va a establecer también un punto de conexar, el cual dice y se establece que la competencia es necesaria en una democracia. Pero dirían, ¿qué sesgo ideológico tendría? ¿Qué funcionalidad tendría que el PAN-PRD se junten para determinar un pacto? Yo creo que más allá de los sesgos ideológicos, es importante establecer que México necesita una reforma que nos una a todos. Más allá de los colores, más allá si eres rojo, verde o amarillo, lo importante es que necesitan elementos constructivos para la transformación de nuestro país. Muchas gracias. Sin duda, hablar de un tema tan importante como lo es el Pacto por México lleva nuestra memoria a pensar en cada una de las reformas estructurales que se han podido ultimar durante estos últimos años. Es entonces importante pensar en el tema que nos han dado a debatir el día de hoy, si aún conserva algún valor el Pacto por México. Lo cierto es
que a pesar de haber logrado promulgar diferentes reformas hasta este momento, que van a poder impulsar tanto el desarrollo económico como el sistema que nosotros tenemos en nuestro país en cada uno de sus sectores, aún quedan algunos puntos pendientes que aún no han sido tocados y que desgraciadamente, una vez que se disuelve este Pacto por México, quedan en la agenda nacional y sin embargo sin ninguna respuesta. En este sentido, hay algo que a mí me preocupa de manera particular, y es el tema migratorio. Es uno de los puntos que quedó pendiente del Pacto por México sin ninguna solución, y que ahora que estamos hablando de que se ha disuelto, la pregunta es ¿cuál va a ser la iniciativa para poder promover una verdadera reforma? Y este aspecto no solamente depende de lo que un servidor quisiera pensar, sino depende de los datos que podemos analizar de la Oficina de Censos de los Estados Unidos de América, en donde observamos que únicamente en aquel país del Águila Calva existen alrededor de 30 millones de mexicanos que están habitando, de los cuales 12 millones son indocumentados. A esto deberíamos de agregar, damas y caballeros, que únicamente tenemos que mencionar que se han deportado de nuestro país en el último año alrededor de 60 niños hacia lo que son países de América Central y Sudamérica que trataban de cruzar de manera ilegal. A esto tendríamos además que agregar, damas y caballeros, que nos han deportado de Estados Unidos alrededor de 40,000 niños mexicanos. Entonces, esto es un punto importante que por desgracia no se ha logrado solucionar hasta este momento con el Pacto por México, ahora ya disuelto, y que queda pendiente en la agenda nacional. Y aquí la pregunta sería, compañero, usted que nos menciona este importante avance que se ha logrado, por supuesto, en materia educativa, en materia económica, en materia política, en materia secundaria, en materia financiera, ¿cómo se va a tratar este tema, así como el resto de los temas pendientes que nosotros podemos observar, que sobre todo impactan en los grupos vulnerables de nuestra sociedad? Aquí la pregunta sería hasta dónde debe de llegar la responsabilidad gubernamental, porque se disuelve el pacto porque los intereses políticos de cada uno de los partidos tal vez ya no estaban logrando ir en una misma línea, pero hace falta ese interés en común y esa reunión en mesas de debate que permitan analizar los grandes problemas de este país. Esperamos entonces, si no se abre otro pacto, al menos que sí haya la voluntad de nuestros gobernantes de dar respuesta a importantes temas como los censos. Gracias. Considero importante responder la pregunta que nos plantea el jurado calificador y que es pertinente para que esté a la disposición de todos ustedes. La pregunta es si conserva algún valor el Pacto por México. Y en ese sentido quisiera iniciar realizando una réplica de corrección al primer competidor que nos dice que uno de los ejes estratégicos de este Pacto por México era un libre mercado fehaciente. No es así. Se refiere al eje de lo económico, que habla de un crecimiento económico, empleo y competitividad. Luego, quisiera abordar lentamente la pregunta que se plantea, y es que si se rescata algún valor después del Pacto por México. Sabemos bien que este pacto fue el que generó un acuerdo en las cámaras para que pudieran salir adelante la reforma educativa, la reforma financiera, la reforma fiscal, la reforma energética, pero se está olvidando algo que es una reforma trascendental que salió del Pacto por México y que creo que es algo de lo que podemos rescatar como un valor que se conserva a pesar de que los partidos se hayan levantado de la mesa, y es la reforma política. La reforma política que viene a incluir la transición de un Instituto Federal Electoral que había perdido paulatinamente la confianza de los mexicanos y que además había encontrado vicios, como lo es el cacicazgo de los institutos políticos a nivel estatal, y que ahora con su transformación al INE recupera esa ciudadanización y por supuesto le devuelve a ese instituto la facultad de poder transparentar y de poder legitimar a cada uno de los consejeros. Y la parte más importante, que es un valor que se viene diciendo desde hace muchísimos años, antes del Pacto por México, que el Pacto lo retoma, que el Pacto, a pesar de que ya no esté en la mesa, lo contiene, y que es esa reforma política que habla de la muy necesitada cuestión de la paridad electoral, que implica que las mujeres ahora, como una forma de discriminación positiva dentro del marco electoral, puedan tener la oportunidad de competir en un ambiente de 50-50. Creo que más allá
de esas cuestiones políticas que generalmente se calientan cuando hay intereses muy particulares, es algo que nos va a heredar el pacto para siempre. La reforma fiscal es controvertida, la reforma sendaria es efímera, la reforma educativa es todavía un problema, la reforma energética todavía va a ser una consulta popular, que eso también me faltó decir, está dentro de la reforma política. Pero lo que va a perdurar, el valor que nos deja ese pacto por México, es que por fin nos pusimos de acuerdo para reconocer que en sexos no debe haber distinciones, al menos en el electorado. Muchísimas gracias. Más allá de la perfecta descripción que hacen nuestros compañeros sobre lo que fue el Pacto por México para nuestro país, creo pertinente, como lo señala mi amiga Margrecia, señalar muy bien y entender la pregunta. ¿Conserva algún valor el Pacto por México? Yo creo que sí, de lo que pudo haber sido y de lo que no fue. Sin duda alguna, el Pacto por México le heredó al país aquella tenue intento de madurez política. Yo quisiera señalar que lo que se veía como una clara muestra de consenso y que históricamente los países, en nuestro país se reunían los partidos políticos, tanto de centro, de derecha y de izquierda, con un solo afán, de sacar una agenda en común. Sin duda alguna era un tema visto por muchos ojos con incredulidad y con otros con un gran optimismo. Pero, ¿qué sucedió con el Pacto por México? Ya hemos señalado las reformas trascendentales que yo sí creo eran necesarias para el país. Pero sin duda alguna, aquí el problema radica que el Pacto por México, que desde mi perspectiva debía haber durado no solamente el periodo legislativo para sacar las reformas trascendentales, sino debería ser parte no solamente de nuestro sistema político nacional, porque debemos entender una cosa, y creo que los partidos políticos deberían de entenderlo más, que ellos están no solamente para representar al pueblo, sino también para representar la voluntad general, crear acciones que verdaderamente contribuyan al desarrollo de nuestro país. Y eso parecía que el Pacto por México lo iba a lograr. Pero desde sus primeros meses empezamos con los escándalos de Veracruz, de Ceresol, de la Cruzada Nacional contra el Hambre, una izquierda que después se arrepintió de haber firmado el Pacto por México, y las cosas no fueron tan óptimas como se esperaba. Si bien es cierto, el Pacto por México toca las fibras sensibles de la patria, una reforma energética y ese nacionalismo que versa del petróleo es nuestro, de no a la inversión extranjera. También es cierto que viene el Pacto por México después de la detención de una lideresa sindical y presenta una reforma educativa que para el sistema educativo nacional me parece trascendental. Si bien es cierto, no es perfecta, pero sí debe ser perfectible. Yo pienso y creo que el valor primordial que deja el Pacto por México a nuestro país es un valor de enseñanza, de entender a madurar políticamente y de entender también que el pacto no debe ser solamente entre los partidos políticos, también con los ciudadanos de a pie, porque debemos estar incluidos no solamente en la agenda política, sino en la agenda nacional de este país, porque ahí se centra, yo creo, el beneficio de nuestra empresa. Gracias. Bueno, creo que es importante mencionar que aquí los compañeros no están viendo el problema de fondo y el avance que se está teniendo. Sin duda, cuando desde el 2000, en la alternancia política en este país, las cámaras se volvieron ineficientes, no pasaban reformas del Ejecutivo, cuando en el 2006 la guerra contra el narcotráfico fracasó de forma plena, cuando en materia de derechos México se estaba volviendo el principal violador de derechos humanos, cuando la Corte Interamericana sentenciaba a nuestro país y dejaba a la comunidad internacional a la vergüenza, creo que es sin duda importante mencionar que los partidos, más allá de su rasgo ideológico, más allá de sus colores, tuvieron una visión en común, dejarlo a un lado y pensar y reflexionar de lo que necesita este país. Y este país no necesita más votantes dentro de las cámaras que obstruyan reformas, sino que se debatan las reformas, que se aprueben, pero sobre todo que se practiquen. Y sobre todo es la práctica política de las mismas establecidas en el Pacto por México que van a generar una transformación de nuestro país. A mí me gusta una frase de que se quiere mover a México. Sí, hay que mover a México, pero no solamente en el campo político, sino también a la sociedad,
que hay que dejarla de rasgos ideológicos, sino que es importante recordar que todos somos mexicanos. En el artículo 39 constitucional, al pueblo, al público que me escucha, hay que recordar de que la soberanía recae en cada uno de ustedes. Y esa soberanía se ejerce a través de un sistema de representación. Y son ustedes por los cuales el Pacto por México necesitaba transformarse y llevarse a la práctica. Porque sin duda nuestro país necesita mayor competitividad, mayor justicia, pero sobre todas las cosas necesita transformarse desde sus cimientos. Y sin duda la reforma estructural explica y necesita una transformación clara, porque México ya está harto de la pobreza, ya está harto del desempleo, está harto de los niveles educativos tan bajos. Es por eso que es necesario reflexionar y sin duda hoy el valor que nos deja es el pacto. Como diría Thomas Hobbes, la pacta sunt servanda. Los políticos necesitan pactar más allá de pelear, necesitan transformar más allá de encasillarse, necesitan voltear a su sociedad. Y yo creo que el momento de cuando se unen y piensan en la sociedad que los representa es un gran avance. Y ese es el valor que nos deja. Muchas gracias. Para conocimiento del público, así como de mis compañeros participantes, el siguiente tema que habremos de abordar son migraciones norte y sur. Hermes Varillas Labrador solía decir que nuestras banderas deben de servirnos, no como escudos para defendernos o discriminarnos, sino más bien como un solo manto sagrado para poder abrazarnos con nuestros semejantes. Resulta completamente lamentable observar que en la actualidad la migración, al menos en el norte y en el sur de nuestro país, no se ha podido ver como en algún momento lo hubiera pensado Hermes Varillas Labrador. Podemos entonces esquematizar que la migración es casi tan antigua como el mismo ser humano. Podemos ver que se dio desde el cruce del estrecho de Bering, por supuesto la vimos en Grecia, Cartago y Roma, conforme las sociedades se iban volviendo más complejas y requerían de esa interconexión que actualmente se ve hasta cierto punto exponenciada con la globalización. Aquí la pregunta es entonces, ¿por qué no hemos logrado aún, bajo un marco de legalidad, esquematizar que cada uno de los países de este globo puedan constituir las funciones necesarias para que su sociedad sea capaz de tener un desarrollo óptimo? Aquí hablamos de derechos tan importantes como lo es el derecho al empleo, el derecho a la seguridad pública, el derecho a la educación, el derecho a vivir simplemente. Y esto se ve reflejado porque muchos de nuestros connacionales tienen la necesidad de emigrar, o porque se encuentran en zonas que son altamente violentas en nuestro país, o por causa del éxodo rural, dicho el éxodo rural como la migración que se hace a las grandes ciudades buscando mejores oportunidades, o por supuesto también, como lo puede ser el simple sueño americano que se ha vivido en algunas de las comunidades de nuestro país. Es entonces que vemos las consecuencias. Las consecuencias han sido claras. A partir de que surge el Muro de la Vergüenza en 1994 y es aprobado por el Senado estadounidense en el año 2006, podemos observar que en esos 500 kilómetros que hubo de muro, más 800 kilómetros más de barrera de contención contra autos, han muerto alrededor de 6,000 mexicanos, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto nos da una idea de cuál ha sido la consecuencia que nosotros podemos observar, al menos en la frontera norte de nuestro país. Por otra parte, valdría la pena ahora hablar de la frontera sur de nuestro país. Y ahí tenemos entonces qué ocurre cuando hay transportes como la Bestia, en los cuales los migrantes tratan de buscar cruzar nuestra patria y sufren violaciones a casi todos sus derechos humanos. Mujeres que sufren violaciones físicas, vemos a niños que incluso son explotados laboralmente.
Aquí la pregunta es, ¿cómo solucionar este tipo de conflictos? Y esa solución, damas y caballeros, requiere de una voluntad real por parte de las autoridades para poder proporcionar los tres aspectos fundamentales: empleo, mejor calidad de vida y, por supuesto, un fortalecimiento al sistema educativo que le permita a los ciudadanos tener las suficientes herramientas para desarrollarse en el ámbito profesional. Es cuanto. Creo que sin duda es importante iniciar el tema de inmigración, sin duda como la agenda pendiente, pero sobre todo con datos. Para entender el tema de la inmigración, bien lo planteaba el compañero, tenemos que remontarnos a los albores de la humanidad y comprender que antes de que se construyeran, se hicieran las divisiones políticas que constituyen lo que hoy conocemos como geografía de la división, ya existían estas migraciones. Incluso ya después de que los estados fueron constituidos propiamente, también hubo migraciones. Aquí hay que entender que la migración no únicamente tiene en cuenta el factor económico, también a veces tiene en cuenta el factor cultural. Porque lo que no entendemos también es que en México hemos recibido migrantes, muchos migrantes que vienen de Estados Unidos a enriquecerse con un factor cultural, que son bien recibidos, que son arropados por el pueblo mexicano, y aquí es cuando entramos en la disyuntiva de qué pasa con nuestros mexicanos cuando deciden, ya sea por la falta de oportunidades, por aspirar a estudiar una licenciatura, una maestría o un doctorado en Estados Unidos, o por cualquier otra cuestión, que migran, y ahí sí difícilmente son bien recibidos, por una cuestión cultural y a veces por una cuestión legal recalcitrante como en el Estado de Derecho. Y aquí es cuando planteamos la migración en sus diferentes aristas, no nada más la migración que se da en condiciones de pobreza. Yo quisiera explicar esto porque también, así como nosotros a veces migramos a Estados Unidos para obtener un mejor desarrollo académico o con alguna visa legalizada de trabajo, que no todas las migraciones son ilegales, también hay personas de Centroamérica que vienen a México con papeles, con visas, y que trabajan aquí y que aportan muchas veces a las universidades, a las artes o a muchas otras ciencias también como la medicina. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero ahora también hay que tomar el lado oscuro de la luna, esa parte problemática de las migraciones que se dan fuera de la ley y que constituyen un riesgo para la vida, y es algo en lo que yo quisiera centrar. Un riesgo para la vida, un riesgo para la dignidad y una preocupación para los derechos humanos, cuando no comprendemos que así como quisiéramos ser recibidos en los Estados Unidos de América, deberíamos de recibir a nuestros paisanos latinoamericanos. Ahí es donde entra el doble discurso del gobierno, ahí es donde revientan las leyes de este país, porque exigimos y lloramos esas muertes de nuestros paisanos que cruzan muy difícilmente el río Bravo, o que se arrostran en los desiertos, muchas veces perdiendo la vida en manos de coyotes. Pero olvidamos que a la gente que viene de esos países no le damos un tratamiento digno. El Instituto Nacional de Migración, déjenme decirlo, es uno de los principales receptores de quejas y receptores de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, si queremos hablar de migración norte-sur, también tenemos que aprender de hablar de la otredad. Nosotros con ellos, ellos con nosotros, todos en el mismo pueblo. Muchísimas gracias. Me tomo el atrevimiento de abordar la pregunta desde el contexto que se vive en mi estado, al sur de México, en Chiapas, que es la entrada de nuestro país para América del Centro. México ofrece a los migrantes centro y sudamericanos 3.000 kilómetros de indefensión de frontera a frontera. Es muy cierto lo que menciona la compañera Margarita. Si bien es cierto, nosotros en la frontera norte del país pugnamos y luchamos porque no seamos tratados como animales, para que no seamos asesinados por hoy grupos antimigrantes, pero no vemos lo que sucede a lo largo y ancho de la patria. El compañero Torruco, y me gustaría modificar la cifra que él menciona, justamente la organización Todo por Ello señala que en lo que va del año han sido detenidos 54,000 niños migrantes. Una oleada de niños migrantes que parece que no le preocupa nada.
porque son los invencibles, porque son los que la gente no les preocupa. Ya Marx señalaba que la migración no solamente se debía al proceso del empleo, al proceso de la cultura, hay otros factores como la reunificación familiar. Debemos entender que Centroamérica principalmente, padres, madres, tíos, hermanos, migran a Estados Unidos por las condiciones de violencia, por las pandillas que se viven en Centroamérica. Y qué triste que nosotros que vivimos las mismas condiciones de vida y que buscamos también el sueño americano en nuestra patria, tengamos que tratarnos de esa manera. Ya señalaba la bestia, y por qué no mencionar a los más de 70 muertos migrantes encontrados en el norte del país en una fosa clandestina, y que hasta el día de hoy el Estado mexicano no puede responderles. ¿Qué les decimos entonces a esos niños migrantes que no vienen a quedarse en el país, que vienen a buscar a sus mamás, a sus padres, que vienen a trabajar, a salir de ese pútrido pantano? Yo creo, compañeros, que el problema no solamente debe ser visto desde una lista, debemos ser un poco más responsables como sociedad civil. Mencionábamos que sí, es responsabilidad del Estado la protección de la niñez, independientemente de su estado migracional, pero también es cierto que nosotros como ciudadanía hemos fallado. Pero aunque parece que el túnel es muy negro, hay una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza se llama Javier Solalinde, padre que lucha por los derechos de los migrantes. Y esa luz de esperanza se llama el Centro Fray Bartolomé de las Casas, que lucha desde la frontera sur por mantener una calidad de vida para los migrantes. Y esa luz de esperanza se llama las patronas de Veracruz, que hacen día a día comida para llevar a los migrantes, porque ellas tienen un precepto muy claro: todos somos seres humanos. Deberíamos entender que nuestras fronteras no deberían de servir para decir aquí no se pasa, sino por aquí se entra. Y cuando entendamos, señores, que nadie en este mundo es ilegal, entonces verdaderamente podremos sembrar la esperanza. En primera instancia me gustaría solicitarle disculpas a la señorita Margrecia, no era mi pretensión cuidar su tiempo, disculpe, no era mi pretensión. Bueno, continuando con la argumentación, sin duda el imaginario de la discusión y los campos de deseabilidad en el debate son muy importantes, pero creo que también debe haber un campo de lo necesario, de lo posible y hasta dónde pueden llegar nuestras acciones. Un dato muy interesante de un profesor de la Universidad de Harvard, Michael Sandel, en su último libro, Lo que el dinero no puede comprar, tiene una cifra muy importante. 11.3 millones de migrantes latinoamericanos, donde el 70% de ellos son mexicanos. Un estudio realizado por su consultora privada dentro de la Universidad de Harvard. Es entonces cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué existe tal cantidad de migrantes en los Estados Unidos? Bien lo mencionaron mis compañeros, por el American Dream, pero sin duda el American Dream representa seguridad social, representa trabajo, representa condiciones dignas de vida, seguridad, los cuales en nuestro país la política migratoria ha sido olvidada. Esto es en el campo del norte, cómo los mexicanos migran a Estados Unidos. Pero por el otro lado se encuentra el sur. El último informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores indica que 10.000 venezolanos entraron durante el 2014 a nuestro país por la crisis que se encuentra en este país. Es entonces cuando nosotros no logramos entender el problema multifactorial de la migración. Norte y sur, nuestro país está siendo invadido en primera instancia por latinoamericanos que vienen a cubrir esa mano barata que nosotros podemos pagar, mientras que los mexicanos se van a ganar. Es entonces cuando nosotros deberíamos de realizar un ejercicio de racionalidad mínima. ¿Por qué existe la migración si se están llevando reformas paulatinas? Sin duda la facticidad, lo real, nos está superando. Y es por eso que yo creo que las condiciones de empleo, de seguridad social, en materia de pensiones, deben de ser un avance y sobre todo agenda pendiente para que no exista el fenómeno migratorio. Porque sin duda hay estudiantes que desean, pero eso es un status quo distinto. Hay gente pobre que emigra. Es entonces cuando tiene que hacerse una diferenciación de lo social. Es increíble que se siguen en los debates pensando que la sociedad se mueve de forma homogénea y necesita diferenciarse. Es por eso que yo creo que más allá de discutir el American Dream, deberíamos discutir el Mexican Dream.
lo que se debe de realizar para que en nuestro país se cambie la condición de migración y sin duda podamos aceptar mano de obra de Latinoamérica, pero también que se quede ese gran capital humano que necesita nuestro país. Muchas gracias. Agradezco, por supuesto, a cada uno de mis compañeros polemistas por haber tomado sobre todo este tema desde el punto de vista más importante. Y nos referimos específicamente a la migración ilegal, en la cual podemos observar que existe una mayor urgencia a tratar, sobre todo por las afectaciones que puede tener en materia de derechos humanos. Aquí vale la pena, primero, aclarar el punto de la cifra, compañero. La cifra que yo proporcioné es del Instituto Nacional de Migración, avalado por en este caso por la UNICEF. Probablemente la cifra que usted igualmente nos proporciona sea válida, sin embargo son de dos instituciones diferentes y lo único que viene a agregar es que efectivamente, como mencioné, son más de 40.000. Ahora bien, por otra parte, resulta importante también mencionar que existe una necesidad bilateral por parte de la migración, que ese punto no se ha tocado hasta este momento y que es importante incluirlo en el debate. ¿A qué me refiero con esto? Cada una de las naciones se refiere entre sí. Podemos observarlo a través de un ejemplo desde una óptica internacionalista con el caso de España. En el año 2002 pretendieron expulsar al 0.2% de los migrantes que tenían, según datos del periódico El País. ¿Cuál fue la consecuencia? Una debacle más dentro de la situación económica precaria que ya tenía ese país. Lo mismo podemos observar, por ejemplo, en ciudades, ¿verdad?, como lo son Houston, como lo son San Antonio, como por supuesto lo es El Paso, Texas. Imaginémonos El Paso, Texas, que tiene el 66% de su población latinoamericana, que sería un día sin migrantes. Es ahí en donde entendemos la necesidad de que, una vez analizados estos estudios y estos datos, podamos darnos a la tarea, como mencionaba en mi primera intervención, de crear un sistema que pueda proteger los derechos humanos fundamentales, de tal forma que no se requiera llegar a esa migración que resulta en situaciones lacerantes, sobre todo porque vulneran los derechos humanos. Ya nos lo decía el periódico El Universal desde el año 2011, cuando nos decía, según estudios en Estados Unidos, que había aumentado sobre todo el acoso laboral en el 18%. Nadie prestó mayor atención. ¿Qué sucede? Que entonces tenemos reportes de la ONU, como aquel que nos dice, se llama Cultivando el Terror, por si desean investigar, el cual nos dice que existen comunidades de mujeres agrícolas en Estados Unidos que sufren grandes vejaciones a sus derechos humanos, en un reporte de más de 95 páginas, en donde vienen los casos explícitos. Si estas mujeres denuncian a aquellas personas que ejercen estas violaciones en contra de ellas, inmediatamente son deportadas. Lo mismo podemos observar al interior de nuestro país. Ahí nace la necesidad de que nosotros protejamos los derechos de los migrantes, tanto en nuestro país como que exijamos la protección de sus derechos en el país del norte. Ahí nace la necesidad de que encuentren al menos en esta juventud mexicana una voz que pueda velar por ellos. Es cuando. Sobre el que se pregunta es cuáles son los mecanismos, los mejores mecanismos para redistribuir el ingreso. Y a propósito de este tema, yo quisiera retomar un poco las ideas que se plantean en nuestro horizonte económico. Y a partir de entonces podemos identificar que, si bien es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial se verificó un proceso en el que se creció rápidamente en todos los países del mundo, en el caso específico de México, se vivió en este periodo después de la guerra un modelo de sustitución de importaciones que hizo que las barreras de México se cerraran y aquí se tuviera que producir todo lo que se consumía, aunque fuera malo y caro. Pero esto generó un crecimiento de la economía que ascendía del 6% anual hasta el 8% anual en el sector específicamente industrial.
Y posteriormente, ya cuando se abre el mercado en México, pues estas cifras y el crecimiento ha seguido, algunas veces se ha estancado y ciertamente que ha disminuido. Y esta es una situación que se reproduce en todos los países en vía de desarrollo. Hay un crecimiento, pero es un crecimiento que no se compara con las cifras que acabo de dar. Y en ese sentido, yo quisiera proponer algunos mecanismos que considero mejores para redistribuir el ingreso. Y quisiera invocar las ideas de un pensador muy importante de este tiempo, que recuerda, por ejemplo, las ideas de John Maynard Keynes, de por supuesto también de Kruger, por supuesto también de Joseph Stiglitz, que es Thomas Piketty. Thomas Piketty, en el libro El Capital en el siglo XXI, nos habla de las ideas del capitalismo y hace un análisis, un estudio respecto de cómo a lo largo del desarrollo de este modelo económico se ha generado sí un incremento en la riqueza, pero es mayor, aún mayor, el poco rendimiento que se tiene que el crecimiento que existe. El crecimiento es menor, sí se crece, pero la distribución de la riqueza es muy poco. Y él plantea algunas ideas que considero incluso tal vez un poco soñadores, que plantea que a las clases más altas se les cobren más impuestos. Considero que es una buena idea, pero considero que es difícil aplicarla, porque las clases más altas, como lo vemos en las empresas más importantes de México, son las que pagan menos porcentaje respecto de los más pequeños productores. Y eso hace que sí crezca el Producto Interno Bruto, pero en las familias sí se resienta la falta de los ingresos. A este respecto, yo sí quisiera que los países, en nuestros países en vías de desarrollo, consideraran las ideas de Piketty, llamaran a estas nuevas formas de generar los impuestos para que fueran progresivos y generales, y no que castigaran a las clases medias como lo hemos vivido con la reciente reforma energética. De esta manera podemos dar una orientación diferente a la filosofía del crecimiento económico, porque de nada nos sirve que los ricos se hagan más ricos y que los pobres se hagan más pobres, porque esto con el tiempo finalmente degenera en una revolución social donde aquellos que no tienen nada están dispuestos a arriesgarlo todo por un pedacito de mano. Quisiera partir, señores, que el sistema adoptado del neoliberalismo ha traído una enorme brecha de desigualdad a los países latinoamericanos. Quisiera poner como fundamento teórico a John Rawls y su teoría de la justicia, en donde aborda este velo de la ignorancia y de la suerte bruta. ¿Y por qué traigo a colación a John Rawls? Porque yo considero que el principal problema de la redistribución del ingreso en nuestro país pasa por el hecho de las injusticias que existen en este México. Si bien es cierto que instauramos instituciones, no las hemos revestido lo suficientemente bien como para que estas instituciones, a la manera de esto, funcionen como esa caja negra en donde las demandas entren y también sean ejecutadas en mayores obras públicas, en mayores política pública y en mayores oportunidades para redistribuir el ingreso de la población. Quisiera señalar, y la compañera Magnesia lo hablaba de manera superficial, que sin duda alguna estos impuestos regresivos que hoy se plantean en las diversas reformas que el Poder Ejecutivo señala, yo creo que no son el principal mecanismo que este país necesita para la redistribución del ingreso. Yo sí considero que la política pública debe de ir encaminada no solamente a realizar mayor empleo, a realizar mayores fomentos en puntos importantes de nuestro país, como por ejemplo en los sistemas productivos que tiene hoy México. Y yo creo que ahí sí se centraría la idea principal de mi argumento de por qué debemos de empoderar no solamente a la ciudadanía, sino también de dotarla de justicia. No podríamos decir entonces que hoy, a la manera de Rawls, en ese velo de la ignorancia todos partiéramos de cero, porque eso sería no solamente utópico, sino también imposible. Pero debemos encontrar nuevas fuentes que el Estado necesita buscar para llevar a esas clases pobres que existen en el país mejores oportunidades de desarrollo, mejores oportunidades de vida, mejores oportunidades educativas y mejores oportunidades para que las nuevas generaciones que vienen pujantes no solamente encuentren un país más justo, sino también encuentren un camino lleno de oportunidades. Los mecanismos, si bien es cierto, a veces son muy difíciles de concretar a corto plazo. Debemos tener una política gubernamental que piense a futuro, una política gubernamental que tome en cuenta las necesidades básicas de toda una población.
No podemos seguir viviendo en una nación que cuenta con más de 60 millones de pobres. No podemos seguir viviendo en una población que tiene a 11.1 millones de pobres severos. Yo creo que el problema central es político, no económico. Se centra en las malas decisiones que los estados han logrado y no se han preocupado por el bien común. No se han preocupado por lo que piensan los mexicanos, por lo que quieren los mexicanos y por cómo pueden subsanar todas sus deficiencias. Bueno, a mí me gustaría empezar a refutar la tesis de la señorita Mar Grecia, porque Piketty no habla sobre la redistribución del ingreso en la forma de los ingresos ni de los impuestos. Creo que habría que realizar un ejercicio de reinterpretación o de relectura sobre el mismo texto, porque sin duda, al ser uno de los grandes premios Nobel o candidatos al premio Nobel de Economía, no se debe tomar no de forma superficial su obra, sino que es muy importante en el campo internacional. Lo que dice Piketty sobre el ingreso es que hoy, como lo diría el propio Marx, siguiendo la tesis marxista, muchos tienen poco y pocos tienen mucho, de forma muy sencilla la tesis. Pero la pregunta es cómo redistribuimos, cómo generamos un estándar de equidad. Y es entonces donde Piketty toma ejemplos muy claros y sobre todo retoma la idea de Amartya Sen en la idea de justicia, donde dice Amartya Sen, una pregunta esencial para que el ciudadano de a pie obtenga más ingresos en su bolsillo es que esté mejor capacitado, o sea, se le desarrollen sus capacidades básicas y que el Estado garantice el aumento de esas capacidades. Me refiero a nivel educativo, que sea competente, que sea eficaz su educación. Es entonces cuando el ingreso va a poder luchar en el campo laboral y así obtendrá beneficios en el ingreso. Es un claro ejemplo, se somete a un concurso, a un maestro, para que sea maestro de tiempo completo, y aquel que haya obtenido las mejores lecturas, el mejor conocimiento empleado, obtendrá un ingreso mayor que el maestro que solamente tiene horas algunas definidas. Ese es el punto que Piketty trata de discutir en la economía, a través de datos, a través de estudios, pero nunca habla del terrorismo fiscal en Estados Unidos, eso no es cierto. Entonces creo que hay que tener muy claro, sobre todo, el eje articulador donde se va a llevar la discusión. Quisiera retomar el punto de la injusticia, porque cuando nosotros hablamos de la redistribución del ingreso, hablamos de elementos morales, que no es posible que la sociedad, aquellos ciudadanos de a pie, tengan poco o ganen poco, sin duda tienen desarrollo de facultades o cualidades determinadas que necesita aumentar su ingreso. Pero sobre todo el Estado, esa es la tesis central, por eso le dicen el neokeynesiano de la época, porque es que el Estado debe garantizar ciertas cosas: sector salud, educación, acceso a la información, justicia expedita y pronta. Es entonces cuando los mecanismos que requiere nuestro país, en específico, sobre todo, no es quitarle a los que tienen más y dárselos a los menos, sino que los menos, a través de esa lucha, obtengan más. Y es a través de esa lucha que los ciudadanos tienen la capacidad de obtener un mayor ingreso. Ese es el punto discursivo de la temática, porque sin duda es injusto que Carlos Slim no le pueda otorgar ni siquiera $1 a aquellos pobres de Metlatón de nuestro país y los cuales viven en condiciones de pobreza extrema. Es entonces cuando la justicia ahí tiene un tema importantísimo. No se debe perder de vista este tema. Bueno, yo así dejo mi argumentación. Gracias. Este tema creo que es uno de los más interesantes que se pudieran tratar, sobre todo en la agenda nacional y en sí en el pensamiento del desarrollo de cualquier nación. Porque muchas veces nos preguntamos, aquellos que gustamos de analizar los problemas sociales, ¿cuándo se va a dar esa relación entre el factor de desarrollo económico y entre la mejora de la calidad de vida de la población? Porque aquí, por ejemplo, podríamos hablar, nos lo menciona el mismo periódico El Universal, algunos datos y estudios que realiza HSBC con proyecciones de México de aquí al año 2050. Ahí podemos observar cómo se nos dice que el país pudiera llegar incluso a ser la 8ª potencia mundial
por encima de otros países mucho más desarrollados como lo sería Francia. La pregunta es, ¿cuándo ese enorme desarrollo económico va a llegar al sector pobre de nuestra población? ¿Cuándo van a llegar esos mismos ingresos que vemos en la Cámara de Diputados a las poblaciones indígenas de esta nación? Ahí entonces entramos en un tema delicado, sobre todo considerando la situación actual de nuestro país. ¿Por qué? Porque según cifras del Coneval tenemos 53.4 millones de pobres en nuestro país. A esto aparte tenemos que aumentar el hecho de que únicamente según datos de la agencia ANSA Latina nos indica que 80.000 personas han muerto en la última década por causa exclusiva del hambre. Tanto hablamos del narcotráfico y sus muertos y no nos ponemos a pensar cuántos se han muerto de hambre. Por otra parte es importante mencionar también el caso de las comunidades indígenas que decía en un principio, que en el 90% de los casos se encuentran en las zonas más marginadas de nuestro país. Aquí la pregunta es, ¿a dónde se refleja en ese sector de la población el verdadero desarrollo económico? Y es ahí entonces que entendemos la necesidad de que se dé una verdadera y auténtica redistribución del ingreso, no solamente analizada de una forma superficial, sino analizada de una forma que realmente permita tocar el fondo de un problema tan sensible para nuestro país. Damas y caballeros, uno de los problemas que realmente nos preocupa, sobre todo al hablar del ingreso, es el empleo. Porque si bien es cierto que es necesario que se pueda redistribuir el ingreso, tendríamos también que hablar de cuántas personas tienen acceso a ese ingreso. Hablamos únicamente de que en nuestro país tenemos una tasa que vendría siendo en este caso de desempleo del 6.4%, excepto en el caso juvenil, ahí es del 9%, que refleja cómo hay personas que ni siquiera tienen acceso a ese empleo. Y ahí nos preguntamos, damas y caballeros, si es necesaria o no esa redistribución del ingreso. Aquí el problema, damas y caballeros, es que no se ha mencionado cuál sería el mecanismo para poder redistribuir el ingreso, que es la pregunta que nos está tocando debatir. Y hasta este punto ninguno de los compañeros ha hablado de mecanismos. El mecanismo pudiera ser, por ejemplo, en materia de lo que vienen siendo nuestros impuestos de recaudación fiscal, una forma para poder redistribuir el ingreso. Otra forma, por supuesto, pudiera ser, al menos en el sector gubernamental, poder establecer ciertos topes para que no sea ofensivo el ingreso que tienen algunos de los mexicanos en este país, entre otros mecanismos. Al menos estos dos considero que serían un buen primer paso para entonces poder hablar de este tema tan importante que nos ha tocado hablar el día de hoy. Gracias. Agradezco mucho la oportunidad de replicar a mis compañeros. En ese sentido quisiera empezar con mi compañero de Chiapas. Cuando nos habla de la teoría de los roles y nos habla de cuestiones enunciativas, nuevamente se entrega a ese discurso demagógico y no nos da ninguna alternativa, toda vez que el tema que nos han asignado no es retórico, es de propuestas, nos exige una propuesta sobre cuál sería el mejor mecanismo para redistribuir el ingreso. Él solamente dice que el mejor mecanismo sería que haya mejores oportunidades. ¿Cómo las vamos a dar? ¿Cómo vamos a llegar a esas mejores oportunidades? Luego, nos dice que el tema no es económico, es político. No, el tema es económico y además es político, porque tiene que ver con la toma de decisiones que se dan desde la cúpula estatal y que descienden hasta lo más bajo del lumen de la población. Posteriormente, mi compañero Adepsi olvida el tema por completo y se centra en hacer una crítica de Piketty, argumentando que yo no lo supe interpretar. Sin embargo, repite lo que yo manejo, únicamente le he dado otro enfoque y manejas que sí, que hay que fortalecer la educación, que hay que fortalecer la educación, la seguridad, las oportunidades, y es cierto, pero la forma que Piketty propone, la forma que Piketty apertura al mundo por lo que es llamado neokeynesiano, por lo que es llamado el Marx del siglo XXI, es porque propone precisamente que el mecanismo para que estas oportunidades se den, para que el Estado pueda ver también por esa parte vulnerable del pueblo que está padeciendo la falta de oportunidades en educación, en salud, etcétera, sea precisamente la instalación de ingresos más generales y progresivos que se generen a las clases más altas, no a las clases medias, y que de esta manera se puedan generar infraestructuras económicas que fomenten el desarrollo que de otra manera no pueden conseguir las clases más pobres y paupérrimas de este país. Entonces está bien interpretado Piketty, qué bueno que se gastó su tiempo y no nos dijo ningún mecanismo.
De otra manera, nuestro compañero de Yucatán dice que nadie de nosotros dijo ningún mecanismo. El primer mecanismo que yo promoví fue el que él repitió, que es la generación de impuestos progresivos. Impuestos progresivos generales, que a la gente que más gana, la gente que más ingresos reciba, sea la que más pague impuestos, para que de esta manera a las clases medias y a las clases bajas se les pueda cobrar menos. Y además quisiera agregar argumentos. Quisiera retomar las clases de Volpitti con su economía moral, que nos hablaba también del tema en boga, que es el salario mínimo. Ahorita, precisamente para tratar de redistribuir el ingreso, se está pensando en aumentar el salario mínimo o incluso desaparecer este concepto. Pero el mecanismo no es nada más aumentar nominalmente el salario mínimo. El mecanismo es aumentar el poder adquisitivo de las personas que no tienen la capacidad de pagar con un salario mínimo las necesidades más básicas. Y en ese sentido, sería interesante revisar también esta propuesta. Muchas gracias. ¿Qué objetivos debe perseguir México para una educación de calidad? Un tema que se encuentra bastante de moda en nuestro país. Un tema que ha causado muchas suspicacias en materia argumentativa. Es cierto, la educación en nuestro país es paupérrima. La educación que se vive en nuestro país a lo largo y ancho de la República ha pasado por un momento muy difícil y convulsionante. Yo pienso que el objetivo que debe perseguir México no solamente debe ser mejorar su sistema educativo, y yo sí creo que la reforma educativa presentada por el Ejecutivo es un paso muy importante encaminado a este objetivo. Sin duda alguna, la educación había sido secuestrada por un gremio. Había estado en manos de maestros que, más allá de buscar la calidad educativa, se empeñaba en seguir manteniendo sus cotos de poder. No podríamos seguir permitiendo en este país a un gremio magisterial que dejaba a niños sin clases y que no les permitía la más mínima oportunidad de seguirse preparando y desarrollando hoy para un mundo globalizado que exige mayores competencias, mayor conocimiento y mayor responsabilidad. El objetivo primordial que yo pienso nuestro país debe perseguir es no solamente copiar modelos de naciones distintas, y me refiero al modelo de la competitividad, sino verdaderamente hacer un estudio de fondo y de causa sobre cuáles son los problemas verdaderos que enfrenta la educación mexicana. Espero que la compañera Mar Grecia no crea que también esto es demagogia, porque yo sí creo, compañera, que los mecanismos que usted cita y habla, porque es muy fácil citar y citar, y qué bueno que el compañero Adelchi le exhibe como mentirosa, porque una cosa es leer libros y comprenderlos, otra cosa nada más es la verdad. Por lo tanto, México debe de comprender lo importante que es la educación, no solamente para nuestro sistema social, sino para la integridad de los jóvenes, de las niñas, de los niños y de toda la ciudadanía que vive en nuestro país. Yo pienso primordialmente que debemos de apostarle a la ciencia y la tecnología. Ahí se centra, yo creo, la responsabilidad que el Estado tiene de innovar en nuevos sistemas educativos. Si bien es cierto, ya se pusieron sobre la mesa los dados con los que se van a aplicar, pero tenemos que sacar las mejores cartas y seguirlas perfeccionando. ¿Y cómo lograremos eso? Ya se ha hablado de las escuelas de tiempo completo, ya se ha hablado de los exámenes de oposición, ya se ha hablado de las nuevas TICs que deben implementarse en el sistema educativo, pero sí considero que la responsabilidad social es multidimensional y multifactorial. Tenemos primeramente que acabar con principales problemas y lastres que atacan a nuestra sociedad. Me refiero a la desigualdad, me refiero a la pobreza, me refiero a la discriminación, me refiero a la inseguridad. Porque si no entendemos que el problema de fondo de este país pasa por esos siglos de marginación que vivimos, tampoco podremos entender para qué podría servirnos un nuevo sistema educativo, o sin duda alguna, para qué tendríamos que apostar a la educación. Gracias. Sin duda, en un debate, lo que venimos a discutir son ideas.
Yo a la compañera Magnesia jamás le dije que era una mentirosa, solamente que había un error de interpretación. Después de este pequeño e incómodo momento, creo que es importante mencionar algo. ¿Qué objetivos debe perseguir México para tener una educación de calidad? México enfrenta un problema, sin duda, como diría, multifactorial en la academia. Primero es la magistratura, son los alumnos, son los programas de estudio, es la infraestructura. Hoy los maestros, sin duda, aquellos que tienen vocación por la magistratura, por la enseñanza, no tienen un salario remunerador. Y es por eso importante establecer que México debe trascender ese objetivo, que los maestros obtengan un salario que represente, sin duda alguna, su labor como grandes académicos y sobre todo la enseñanza en las aulas. Sin duda, concuerdo que la enseñanza debe ser un elemento y el motor detonante de toda economía, pero sin duda que sea de calidad y sobre todo hacia la humanística, pero también, sobre todo, en planes de estudios eficaces. Es claro que el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación se había convertido en un obstáculo para la transformación. Yo creo que los sindicatos son necesarios para proteger los derechos de los trabajadores en materia educativa. Y estos pugnen por un salario representativo. Es por eso que debe existir también el nivel de competitividad en cada uno de los maestros. Los maestros ya no pueden cursar la normal. Es necesario que sean licenciados en pedagogía y es por eso que deben entrar en un campo determinado de la educación y es así como la educación también va a cambiar. Solamente decir que los programas educativos no están actualizados no basta, sino que el problema en nuestro país ha sido la homogeneización educativa. Creer que todos pueden aprender todo de la misma forma. Pero lo cierto es que hay grandes talentos en cada aula que debe ser tratada de forma distinta, potencializar sus cualidades, el flautista, el saxofonista, el pianista, pero también aquel que puede dedicarse a la investigación. Es por eso que las universidades deben impulsar becas para los alumnos que se quieran dedicar a la investigación y a la magistratura, porque solamente es hasta casi finalizando la licenciatura que se puede otorgar una beca para dedicarse a esta área. Es entonces cuando nosotros tenemos que reformular y sobre todo tener objetivos claros. Y sin duda alguna, yo creo que la propuesta que yo acabo de plantear viene en el libro del 2042 que lo establece Juan Pardini, Héctor Aguilar Camín, sobre la perspectiva hacia este Estado que México necesita. México necesita educación de calidad, sí, pero con competencia. Competencia sí, pero con observancia. Observancia sí, pero con evaluación. Evaluación sí, pero con rendición de cuentas. Y así todos y cada uno de los mexicanos se podrán tener en el campo internacional. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera iniciar haciendo una pequeña aclaración. Se dice demagogia del discurso cuando nosotros observamos que no tiene ningún sustento ni ningún fondo que realmente sea valioso u oportuno. Podemos ver que dentro de la lógica y la argumentación, para que nosotros podamos consolidar un argumento se requieren de dos aspectos fundamentales. El primero es que existe una reflexión y posteriormente que existe un sustento. Si no existe un sustento en absolutamente nada de lo que decimos, entonces aquí hay únicamente dos opciones. O es una afirmación gratuita o más bien es ignorancia. Y cualquiera de los dos casos es lamentable. Es por eso que nosotros tenemos que citar cada uno de lo que hablamos. Y es por eso que tenemos que apelar a los estudios internacionales y al conocimiento al cual nosotros tenemos acceso, para poder hablar entonces con uso de razón. Y es entonces que para hablar de la calidad de la educación resulta indispensable primero analizar el marco jurídico a nivel nacional, que sería el artículo 3, que desde ahí nos empiezan hablando del derecho humano a la educación. Sin embargo, ¿cuál es el status quo cuando nosotros analizamos nuestro país? Tenemos 33.4 millones en nuestro país que están en rezago educativo según datos del INEGI. Tenemos 6.9% de la población según datos del INEGI que se encuentra completamente analfabeta. Más del 90% del presupuesto que nosotros gastamos en educación se va a la nómina, en este caso de los maestros, y no se puede ir a lo que es la infraestructura educativa o otros aspectos fundamentales dentro de la misma educación.
Damas y caballeros, sin embargo, existe a su vez una enorme desigualdad en cómo se reparten esos salarios, porque no gana lo mismo un maestro de la Sierra de Oaxaca o un maestro de las zonas marginadas de Guerrero que lo que ganan otros maestros que pudiera incluso ser insultante. Aquí hablamos entonces también de un efecto relacionado con la juventud, cuando nosotros hacemos referencia en que el 70% de los jóvenes en nuestro país en edad de poder cursar la licenciatura se encuentran también en un rezago educativo según la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ahí en donde vemos que estamos muy lejos de poder alcanzar la calidad en la educación. ¿A qué se debe esto? Esto es un conflicto que ya viene debatiéndose desde el año de 1990 en Yongtien, Tailandia. Y ahí pudiéramos darnos cuenta, si centramos este punto histórico, de cómo se empieza a hablar de algo tan importante como es la inclusión educativa. Un punto que hasta este momento no se ha tocado y que es importante resaltar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inclusión? El mismo sistema educativo tiene una manera de funcionar. Primero era un sistema excluyente, luego un sistema separatista, posteriormente el sistema integrador y actualmente a lo que se quiere gestar es un sistema de inclusión en donde no se acepte a todos en el sistema educativo, sino más bien que nos podamos fortalecer con las diferencias de todos. A eso es a lo que yo llamo calidad educativa, a donde en realidad podamos valorar el desarrollo de cada individuo y su formación debe ser integral. Y compañero, por supuesto, en un debate y sobre todo con una dama se requiere de educación. Quiero celebrar que el periódico El Universal celebre este tipo de debates, porque invita a las próximas personas, a las próximas generaciones que formarán parte de la función pública, a que destierren el argumento, la grosería y, por supuesto, aquellos señalamientos que están fuera del debate y empiecen a elevar sus argumentos. Ya estamos en otro tema. Posteriormente, quiero hablar sobre lo que dijo el compañero que le tocó hablar y abrir sobre las reformas, sobre los objetivos que México debe perseguir en materia de educación. No podemos, primeramente, hablar sin conocimiento. El modelo no es el modelo de la competitividad, es el modelo de las competencias, y es algo muy diferente. Y aparte este modelo de competencias, que tenemos exportado de España, vemos que en España ya fracasó, entonces lo traemos aquí como una panacea y no es lo que va a generar un cambio en México. Posteriormente, vemos que los objetivos que debe perseguir México son muy claros y deben de basarse en las mejores experiencias y prácticas internacionales, pero no copiándolos. México necesita reformas educativas y sistemas educativos con un ADN propio. Necesitamos, para empezar a soñar con un México con mayor educación, convocar e incluir no solamente a los maestros y a los actuales alumnos, sino a los diferentes sectores de la población, a las madres de familia, a los antropólogos, a los políticos, a los psicólogos, y de esa manera generar un arquetipo moderno de lo que necesita el mexicano para tener una educación funcional que le sirva para desarrollarse. Necesitamos retomar ideas tan importantes como la de las plataformas de educación a distancia, que actualmente México retoma con la máxima casa de estudios que es la UNAM, pero que falta fortalecer en muchas más entidades e instituciones de educación. Necesitamos retomar estas plataformas de internet como lo es EDES, una plataforma de educación a distancia donde a partir de 500 pesos, es decir, $45, una persona en cualquier comunidad donde tenga internet puede acceder a realizar un diplomado o algún curso en Harvard o MIT. Esta es la educación que México necesita. Este es el modelo que va a hacer que México se renueve. No estar copiando prácticas que además están caducas en países vecinos. Necesitamos retomar la rendición de cuentas. Basta ya del discurso fácil de decir que hay que asignarle todo el presupuesto a la educación. Es importante que la educación cuente en el presupuesto, pero es más importante que el presupuesto que ya se asigne sea transparentado y se quite definitivamente de manos mafiosas y se incluya a la sociedad, abriendo una ventana al mundo que permita al mexicano ver la educación que quiere. Una educación donde se incluyan las ciencias, las ingenierías y las artes, pero sobre todo la cultura que es la única evidencia de la humanidad. Quiero concluir diciendo que este esfuerzo hay que generarlo en todos los estados de la República, en unidad, generando un paradigma propio mexicano. Y quiero agradecer al gran público de Puebla que este día nos unimos en el esfuerzo, en la justicia, en el trabajo, pero sobre todo en la esperanza.
por su nombre es ser grosero y decir que una persona miente, tal es una grosería, entonces me disculpo, compañera Magnesia. Pero, sin duda alguna, sigamos acotando para este engrandecimiento, ya lo dice Karl Popper, que la discusión debe servir no solamente para formar este diálogo rico que hoy hemos logrado y que yo no solamente respeto y admiro las posiciones de mis compañeros. Yo sí creo, finalmente, que la educación mexicana como propuesta trascendental, y ya lo dice Manuel Gil-Altón, uno de los especialistas en materia educativa por el Colegio de México, en un plan de trabajo que señala, que se llama La educación en nuestro país, en donde dice que el problema, ya lo hemos mencionado aquí, es multifactorial, pero debemos de analizar no solamente esos factores que influyen en la determinación de cómo vamos a llegar a tener una educación de calidad. Ya se ha dicho de la educación por competencias, ya se ha hablado de las maneras en que el Estado debe de contribuir a seguir fortaleciendo la educación, ya se ha dicho de cómo debemos de aspirar a tener unos nuevos mecanismos de transparencia, de homologación de plazas, etc. Yo considero primordialmente que la tarea y el trabajo, que a mí sí me gustaría dejar, independientemente de la participación que hoy haya tenido, es que la responsabilidad es de los mexicanos, de velar por el trabajo que se hace no solamente en materia educativa, sino en las distintas aristas que intervienen en el proceso de nuestro sistema político. Yo sí considero que los maestros, y ya lo decía mi compañero del Distrito Federal, que debe pasar por una nueva reestructuración del sistema normalista, que necesitamos licenciados en pedagogía. Yo sí considero que es un argumento muy viable para el nuevo sistema educativo de calidad que México necesita. Y también considero que los mejores deben de estar frente a las aulas de clases, que deben de ser los mejores profesionistas que tengan no solamente la capacidad de servir, sino que cuenten con algo muy primordial que creo que a todos nos ha olvidado, la vocación. Ahí se centra principalmente la propuesta que hoy yo quiero dejar con ustedes, más allá de la intervención desafortunada que he tenido. Yo pido que como mexicanos nos unamos, y nos unamos en una sola causa: entender que solamente la educación es el único estadio en donde la esperanza puede subsistir. Que solamente si le apostamos a la educación es donde nuestros niños mexicanos podrán aspirar a tener una mejor calidad de vida. Que solamente si creemos que la educación es el camino, podremos subsanar las distintas y las difíciles situaciones que enfrentamos. Y nuestra tarea como oradores y como mexicanos es prever y decirle al Estado mexicano que estamos presentes y que no permitiremos que secuestren la educación, y que no permitiremos que sigamos siendo un país en vías de desarrollo, y que no permitiremos que siga este proyecto de exclusión permanente. Hoy yo sí quiero decirles, mexicanos, amigos míos, que hagamos un trabajo conjunto, que entreguemos nuestro corazón, nuestra palabra y nuestro compromiso a hacer de esta patria una patria más justa, más grande, más fuerte, una patria de mejores mexicanos. Y muchas gracias. Invitamos a la señorita y a los tres jóvenes polemistas a darse la mano en señal de hermandad en el arte de la palabra. En nuestra página www.oratoriaeluniversal.mx puede descargarse el manual del Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público El Universal Puebla 2014. Dicho manual ha llegado con letra impresa al Poder Ejecutivo de las 32 entidades de México. En nuestro manual se encuentra la normatividad, el rigor técnico en cada una de las 4 fases de nuestro certamen, a saber, el punto 3.3, el cual a la letra dice: a los miembros se les permitirá usar material impreso durante la preparación de sus discursos, periódicos, resúmenes, libros, etc. El empleo de equipos electrónicos está prohibido
durante el desarrollo del debate. Esto ha sucedido en la fase de debate parlamentario británico como en esta fase de debate presidencial. El Universal, la justa de mayor antigüedad en el continente, a partir de ese glorioso 1926, es vanguardia y tiene un rigor técnico, al igual que justas hermanas, como lo es el Campeonato Nacional de Oratoria de Panamá o el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español. Este ha sido el pensamiento fértil de la juventud mexicana, una juventud que ha hablado y por supuesto que va a seguir siendo escuchada. Pediremos ahora a este jurado calificador que se traslade a la parte posterior de este escenario para realizar la labor titánica de evaluar a cada uno de los participantes y así, en unos momentos, estaremos de regreso con ustedes para dar a conocer los lugares de este certamen nacional de oratoria y debate público Puebla 2014.